el primer motivo de exilio fue económico. Hay mucha gente que se fue por la crisis que estaba acá. Por ejemplo, se dice que en Australia había 25.000 uruguayos, ¿no? Después vino el éxodo político, ¿no? En el que yo mismo también participé. La gente se iba para que no la torturaran, para que no la metieran presa, para que no la despidieran de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso significó un cambio muy importante en la vida del país, ¿no? Porque los que se quedaban, por ejemplo, en el plano cultural, los pocos escritores que se quedaron, unos fueron presos, fueron torturados, incluso hubo muertes, como el caso de un joven poeta, Ibero Gutiérrez, que era poeta y pintor, y que fue torturado y apareció su cadáver ahí tirado en un campo. Y otros, por ejemplo, Julio Castro, que era un educacionista muy destacado, que había trabajado mucho para la UNESCO y que era su director del semanario Marcha, ese también desapareció y nunca más se supo nada de él. O sea que el Teatro del Galpón, fueron presos sus integrantes, fueron clausuradas sus 2 salas. Al final después pudieron irse los del Galpón, que se fueron exiliados a México. Pero digamos que la cosa cultural fue muy destruida, ¿no? Muy destruida. La historia fue cambiada, la historia que se daba en las clases, ¿no? Resulta que Artigas no se fue por las razones políticas que se fue, sino porque quería cultivar la agricultura en Paraguay, cosas por el estilo, ¿no? O sea que hasta se cambió la historia en los textos oficiales. La universidad fue totalmente invadida por las fuerzas que respondían a la dictadura. Yo mismo dirigía el Departamento de Literatura Iberoamericana en la Facultad de Humanidades. Bueno, me tuve que ir también. Se le restaron fondos a la universidad y a tal punto bajó el nivel universitario que muchos países que revalidaban los títulos de la Universidad Uruguaya dejaron de revalidarlos, ¿no? Porque era ya vergonzoso el nivel, ¿no? Y un nivel anterior que todavía no se ha recuperado, porque fueron 12 años así de destrucción de lo universitario, ¿no? Ha mejorado mucho, es cierto, porque ahora ya hay libertad de enseñanza, otras cosas, pero todavía la universidad sigue siendo un poco la cenicienta del presupuesto nacional, ¿no? Pero bueno, algo ha mejorado. Bueno, entonces todo eso también generó una cultura uruguaya del exilio, porque todos aquellos que fuimos al exilio, escritores, pintores, autores teatrales, elencos, ¿no? Bueno, tratamos de demostrar que la cultura uruguaya seguía viva, que los que estaban adentro no podían producir por las razones de represión y de censura, pero los que estábamos afuera presentábamos en las distintas formas de arte, literatura, teatro, lo que fuera, artes plásticas, etcétera, que tenían que ver con el Uruguay. Y creo que fue importante, ¿no? Y el aporte cultural en ese sentido llamó la atención en otros países latinoamericanos y también en Europa, en España, por ejemplo, en Francia, o cantantes también, como Biglietti, como Citarrosa, como Numa Moraes, como los olimareños, ¿no? Que eran de los más conocidos cantantes que había en este país, también el Zabalero, que siguieron en el exilio y participando en los actos de denuncia de la dictadura. O sea que la dictadura uruguaya tuvo muy mala prensa en el exterior y eso ayudó también para que en determinado momento la propia dictadura tuvo conciencia que no podía seguir adelante con ese proyecto, ¿no? Y se llamó aquel plebiscito que pese a todos los anuncios y las encuestas en que lo daban como absoluta vencedora, perdió ese plebiscito para sorpresa de todo el mundo, incluso de nosotros. Y a partir de ese momento se fue empezando un proceso de regreso a la democracia, ¿no? Habíamos como 15 o 20 escritores que estábamos prohibidos y cuyas obras habían sido retiradas hasta de la Biblioteca Nacional, no solo de las librerías. Igual, más o menos, las cosas circulaban en copias a mimeógrafo, ¿no? Y cosas por el estilo, pero claro, no era lo mismo, ¿no?
Entonces el regreso al país fue una cosa complicada, ¿no? Porque la gente que se quedó acá, la censura no solo era para nosotros, también para los medios de prensa. Eran escasas las noticias del exterior que ingresaban a este país. En ese sentido la censura fue más dura que en Argentina, digamos, en el pasaje de afuera hacia adentro de las noticias culturales, incluso políticas, ¿no? Y entonces al regreso, los que estuvimos afuera establecimos otros contactos, ¿no? Contactos espirituales, contactos culturales, incluso contactos sociales y políticos. Y bueno, uno estuvo en países que tenían otra tradición, tenían otra historia, a veces otro idioma. Entonces, claro, al principio fue difícil acomodarse a esa nueva realidad a la que nos había empujado la dictadura. Todo eso genera evidentemente dificultades, amarguras, dificultades económicas incluso, ¿no? Porque uno tiene que en cada lugar empezar de nuevo, ¿no? Pero aparte de esas dificultades, yo creo que yo he mostrado tener un poder de adaptación bastante grande, ¿no? En todos lados me adapté, hice amistades, gente que me ayudó mucho, pero llegó un momento en que las 3A me incluyeron en una lista de amenazados de muerte que nos daban 48 horas para salir y me tuve que ir. Y me fui a Perú, donde estuve unos 6 meses y al final es el único país donde estuve preso. Y al final estuve preso unos pocos días y al final me embarcaron para Buenos Aires, me metieron en un avión para Buenos Aires, donde tenía pendientes esas amenazas. Así que fueron años muy duros, Pero yo siempre digo que de los gobiernos se aprende muy poco, pero de los pueblos sí. Yo los recuerdos mejores que tengo de los países donde estuve exiliado y de otros donde no estuve exiliado, pero que también estuve un cierto tiempo, es la gente de a pie, el ciudadano de a pie, cómo me ayudaron en un lado y en otro, cómo me consiguieron trabajo, me facilitaron la residencia, todo ese tipo de cosas. Bueno, la mayor parte de los exiliados quiso volver. En algunos casos, por ejemplo, gente que estaba con toda su familia y que había conseguido trabajo y los hijos estudiaban y todo, vino, por ejemplo, el padre, volvió al Uruguay para ver cómo estaba la cosa. Si conseguía trabajo y perspectivas para poder venir, llamaba a la familia. Si no lo conseguía, se iba y se quedaba en el exilio. Hay muchos uruguayos también en exilio, pero por ejemplo en España la mayoría yo creo que han regresado. Hubo un momento en que en Barcelona había 25.000 uruguayos. Fue la ciudad donde se concentró más el exilio uruguayo. Tal como pasó con la Comunidad Europea, donde había países que tenían producción en algunos rubros formidables, como los astilleros españoles, los astilleros de Galicia, que eran de los mejores de Europa, hoy son esqueletos, no trabajan más, porque la parte de astilleros se le dio a otro país nórdico. La producción de olivo, ¿no? Y aceitunas y todo eso también ha tenido que decaer, porque si pasan de determinada producción, los multan. Bueno, en el Mercosur también está pasando ciertas cosas. Por ejemplo, en la industria del cuero, ha sido muy perjudicial para Uruguay, no sí en vinos y en los productos lácteos, que ha sido ventajoso, ¿no? Pero hay varios sectores de la industria uruguaya que están como paralizados con motivo del Mercosur, ¿no? Y además, con el Mercosur, yo creo que en los 4 países pasa de que todos se vanaglorian digamos, del ascenso del Producto Nacional Bruto y todo eso, ¿no? Chile especialmente, aunque no es del Mercosur, pero es vecino y quiere y aspira a entrar. Pero resulta que la distancia que había entre los pudientes y los carentes es hoy mayor. Y ya no es una brecha, sino casi un abismo, ¿no? Es cierto que los ricos son más ricos, pero los pobres son más pobres también, ¿no? Entonces eso es una desventaja importante, ¿no? Con respecto a lo que había antes, ¿no? Yo creo que se habla mucho de la globalización política y económica, y no se habla de otra globalización, que es la globalización de la hipocresía y de la frivolidad.
con toda la cosa, la invasión del consumismo y las técnicas de publicidad y todo eso, hay una globalización de la frivolidad, ¿no? Que aparece en los medios también, en la televisión sobre todo, más que en otros, un poco en el cine, en los clips publicitarios, en todo eso, ¿no? La publicidad se hace también proponiendo un estilo de vida, ¿no? Si se va a promocionar una motoneta, por ejemplo, una moto, no es un señor, no es un mecánico que usa la motoneta para llevar sus herramientas, sino que son chicos de la alta sociedad y niñas muy pitucas, ¿no? Las que recorren con esos vehículos automotores, barrios muy residenciales, y además sirve también para que se formen parejas que salen después en el Hola y todas esas revistas del corazón, ¿no? De modo que hasta en la publicidad se hace, es una globalización frívola, ¿no? Y además de hipocresía, ¿no? Porque se elige un gobierno, por ejemplo, bueno, yo digo la hipocresía porque se habla tanto, ¿no? Y aparece un fenómeno como el de Clinton con la Mónica Lewinsky, ¿no? Y se arma un escándalo con eso, la bolsa sube y baja, si el semen del vestido era de Clinton o no, y cosas por el estilo. Parece una cosa increíble a esta altura del siglo, que un fenómeno que en todo caso la que podía haber bajado o subido la bolsa es la Hillary Clinton, pero no la bolsa de Wall Street, ¿no? De modo que son cosas extrañas que este fin de siglo presenta así como fenómenos más bien absurdos, ¿no? Pero además, concretamente en lo político, mientras se hace todo ese escándalo con lo de la Mónica Lewinsky, Clinton está bombardeando Sudán equivocadamente, pensando que ahí estaba un líder que quería matar. Y bueno, y mientras ha habido, por ejemplo, algún programa en España de televisión que mientras se ponen las tres cosas, el caso Clinton-Mónica Lewinsky, los bombardeos de Sudán, y también cómo viven los negritos de Sudán, unos niños esqueléticos así, muertos de hambre, ¿no? Horrible. Entonces son como tres niveles de fin de siglo, ¿no? Y además, bueno, por ejemplo, el bloqueo a Cuba, todo el escándalo que se arma con Cuba, y bueno, todavía se recuerda esos 3 o 4 fusilamientos que hubo hace ya unos cuantos años, que fueron los únicos fusilamientos en 15 años que hizo Cuba, ¿no? Por aquella cosa del narcotráfico que descubrieron. Y resulta que en Estados Unidos fusilan o matan con inyección letal o lo que sea, o silla eléctrica, uno por semana. Más hay 2.300 condenados a muerte que están esperando que los ejecuten, ¿no? Y algunos menores que cometieron el delito siendo menores de edad. El otro día también ejecutaron a un débil mental. El otro día a uno también que le pusieron la cosa y le empezó a salir el humo por la cabeza, una cosa terrible, ¿no? Y sin embargo nadie protesta contra la pena de muerte en los Estados Unidos, nadie. Entonces eso es una hipocresía, ¿no? En China, que es un país tan comunista como Cuba, o lo menos, no sé, con distintos niveles, pero los dos se confiesan países comunistas, resulta que creo que fue Amnistía que dijo que en China el año pasado se había ejecutado a más ciudadanos que en todo el resto del mundo. Y sin embargo, China es país de primera categoría en lo económico, magníficas relaciones con los Estados Unidos, con los países europeos. ¿Por qué? Porque son no sé cuántos miles de millones de habitantes, de consumidores de Coca-Cola posibles. Cuando todavía Felipe González estaba en el gobierno, fue a China y a la vuelta le preguntaron si no les había preguntado a los dirigentes chinos sobre la matanza de Tiananmen. Dijo no era el momento. Y lo que pasa es que era el momento de una venta que le hicieron a los chinos de chupa chupa, que son unos caramelos así. Y bueno, y fue una fortuna, porque con los millones de habitantes que son los chinos, bueno, es como si el equivalente de vender todos esos millones de chupa chupa equivale a que le vendan 200 tanques a Chile, por ejemplo, ¿no? Que también se los vendieron. Para mí fue importante esa primaria en el colegio alemán,
fueron mis primeras experiencias así de amistad, de fraternidad con otros chicos, ¿no? Porque cada clase se dividía en A y B. Había un cuarto A, un cuarto B, un quinto A, quinto B. En la clase A estaban los niños que en su casa hablaban alemán y en la clase B los que hablábamos español. Porque era, claro, una distinta forma de enseñar, estaba bien eso. Pero entonces nos teníamos una tirria, los de la A con los de la B, que cuando salíamos al recreo eran unas batallas campales que teníamos. Pero entonces eso también generaba una solidaridad, una cosa de equipo, ¿no? con lo de los otros compañeros de la clase B, ¿no? Entonces yo, que fui muy buen alumno y los 3 últimos años con Kempis Vidal, que es un químico muy conocido acá, profesor, éramos, en la clase nuestra éramos los 2 que sacábamos los premios en los últimos 3 años, pero en conducta yo era horrible. Siempre me ponían las notas más bajas porque era muy peleadora, así, horrible. Y bueno, pero bueno, aparte de conocer un idioma, que los idiomas que se aprenden de niño parece que quedan más firmemente en uno, y aunque he olvidado mucho y eso, ¿no? Pero porque lo practico poco, el alemán, ¿no? Pero cuando voy a países de habla alemana, al poco tiempo de estar voy reconociendo las palabras y puedo hablar, y tengo buena pronunciación, que eso es lo que se aprende así de chico, ¿no? Después he aprendido otros idiomas, inglés, francés, pero el que pronuncio mejor siempre es el alemán. Pero aparte de eso, de darme un idioma, que es importante, me dio cierto sentido de la disciplina, de la puntualidad, que a veces es matador, porque siempre llego a la hora, y tengo que esperar a veces media hora que vengan los demás, ¿no? Pero creo que en ese sentido cierto rigor en el estudio, en las cosas de la vida, eso me quedó del colegio alemán, no sé si para bien o para mal, pero me quedó de allí. De Tacuarembó sí tengo mucho más recuerdos que de Paso de los Toros, porque entre los 12 y los 4 años, me acuerdo porque en el año 24, que yo cumplí 4 años, en el año 24, yo soy del 20, fue cuando Uruguay salió por primera vez campeón olímpico en Francia, en Colombes. Y bueno, no había, la única forma de tener alguna noticia con Radio Galena. Me acuerdo que la gente andaba con la Radio Galena, así. Y me acuerdo de la manifestación que hubo en Tacuarembó cuando Uruguay le ganó la final, no sé, aquí a Francia creo que fue. Y el maracanazo fue tremendo, ¿no? Porque nadie lo esperaba, eso fue una gran sorpresa. Porque Brasil había ganado por goleada todos los partidos y Uruguay se había clasificado por puntos en su grupo, porque había empatado con España con un tiro libre de Obdulio Varela, me acuerdo, faltando 3 minutos para terminar el partido. Y le sacó un punto a España y se clasificó. Entonces los brasileños estaban segurísimos, ¿no? Llevaban abajo la camiseta otra que decía Brasil campeón, le tenían prometido a cada jugador un auto y una casa, o sea que los jugadores se rompieron todo por ganar. Así que cuando ganó Uruguay, primero fue una sorpresa terrible y después la gente salió a la calle, eso me acuerdo. No, y además Obdulio tuvo un gesto fantástico, ¿no? Porque para los brasileños fue una tragedia perder eso, y para los jugadores más. Y Obdulio, después que terminó el partido, fue a donde estaban concentrados los brasileños a consolarlos un poco. Fue una cosa que los brasileños no olvidan. Porque Obdulio sí era un caballero. Y él murió pobre, ¿no? Con todos los millones que cobran ahora los jugadores. Muchas veces lo quisieron embarcar en política incluso también. No quiso nada de eso. No, es que antes los futbolistas estaban por otras razones, ¿no? Luego con Atilo García, que fue un argentino que jugó aquí muchísimo en Nacional, que era un ídolo acá, ¿no? Que era el gran goleador de Nacional, y nunca había podido conseguir una casa, y por una colecta de los hinchas Nacional se pudo comprar una casita muy modesta, ¿no? Imagínense con los millones que cobran ahora. Soy de Nacional. Tricolor. La hinchada de Nacional está muy agradecida a Sanguinetti, que es de Peñarol, loco de Peñarol,
porque fue a Argentina y lo hizo socio vitalicio de Peñarol a Menem, que como tiene fama de que es gafe, entonces había ganado el quinquenio y Peñarol se lanzaba por el sexenio y empezó a perder a continuación todos los partidos, y Nacional le quiere hacer un homenaje a Sanguinetti porque salió campeón Nacional. Con mi padre fui muy amigo yo, ¿no? Mi madre también, ¿no? Con mi madre también me llevé bien, pero yo me sentía más cerca de mi padre. Así como mi hermano se sentía más cerca, que es 8 años menor, se sentía más cerca de mi madre, ¿no? Pero creo que los dos nos llevamos bien con los dos, ¿no? Entre ellos no se llevaban muy bien, mi padre y mi madre. Entonces eso también coloreó un poco, con tonos un poco grises, mi infancia, ¿no? No me gustaba cuando discutían así tan fuerte. Además, tenía un nivel cultural bastante grande, ¿no? Mi padre era un profesional, como te digo, era químico, enólogo, todo. Y mi madre ni siquiera había terminado primaria, ¿no? No, igual leía todo eso, pero no es lo mismo, había un desnivel inicial, ¿no? Pero bueno. Pero la relación con él era buena. Sí, no. No, y los dos eran buena gente, ¿no? Digamos, ¿no? La que era tremenda arpía era mi abuela, la madre de mi madre. ¿Por qué? Era francesa ella. Y porque muchos de los problemas entre mis padres era la cizaña que sembraba ella. Era terrible. ¿Tiene algo que ver con ese personaje de su cuento? Un cuento del retrato de Lisa. Aquella que muere sola. Esa. Con esa cosa de realidad yo le inventé un pasado en el cuento, pero eso es real, que cuando se murió no había 4 tipos para llevarle el cajón. Tuvo que ir mi padre, que se odiaban con mi padre, el chofer que nos había llevado y yo. Y tuvimos que pedirle a otro de los choferes que vino a cantidad de autos vacíos, porque no fue nadie, que nos ayudara. Es un juicio sobre una vida, ¿no? Que no haya 4 personas para llevar el cajón a la tumba, ¿no? Yo empecé a leer antes de ir al colegio. Me acuerdo que cuando fui al colegio alemán yo ya había leído 2 años de vacaciones de Julio Verne, ¿no? Así que se sorprendieron mucho de que yo tuve, y otras obras, ¿no? Pero me acuerdo que la primera novela que leí fue 2 años de vacaciones de Julio Verne, que me fascinó, ¿no? Porque no sé si conocen esa novela, ¿no? Que es un barco lleno de niños, ¿no? Así entre 8 y 14 años más o menos, que van a salir de excursión y de repente se rompen las amarras, una cosa inventada, claro, se rompen las amarras en el momento que los que dirigen la cosa están en tierra y el barco se va, ¿no? Se va solo con los niños, hasta que llegan a una isla y ahí, bueno, se desembarcan todos los niños y se organizan como una sociedad de adultos, con ministros, que dirigen deporte, imitando así como una parodia de la sociedad adulta, ¿no? Y es lindísima, es una novela preciosa. Es el género en que yo escribo más, ¿no? Más continuadamente, ¿no? Y claro, lo que pasa es que a veces, bueno, viene un tema de poesía y le queda en la cabeza a uno a lo mejor durante un año, después un día de repente lo escribo, lo escribo a veces, yo qué sé, en 2 horas, ¿no? Pero la cosa viene trabajando desde hace mucho tiempo. También me pasa con los cuentos, que yo creo que es uno de los géneros más difíciles que hay, ¿no? Y a veces, desde que se me ocurre el tema de un cuento hasta que lo escribo verdaderamente, han pasado 4 años, ¿no? Con mi mujer nos conocimos, realmente éramos niños, porque yo tenía 14 y ella 13 años, ¿no? Nuestras familias eran muy amigas y ella tenía un hermano que murió hace unos años. Y bueno, a veces estudiábamos juntos, ¿no? Y bueno, de ahí nació una cosa que continuó, ¿verdad? Llevamos 53 años de casados. Primero, cuando me fui a Buenos Aires, ella trabajaba en la aduana acá, y bueno, yo me tuve que ir allí. Y bueno, iba una vez por mes a Buenos Aires, pero después cuando me tuve que ir a Perú, solo una vez me pude ir a ver, ¿no? Y cuando me fui a Cuba, todavía peor. Una vez tuve 8 meses ahí
sin que ella pudiera venir, porque además tenía que hacerlo muy a escondidas, porque si la gente sabía que iba a Cuba la despedían, ¿no? Incluso se jubiló ella un poco antes de lo que pensaba, porque ya se venía el despido, ¿no? Ya la tenían fichada como mi mujer. Y bueno, entonces ya pudo venir a Cuba conmigo. Cuando estaba en Cuba, ella se vino para Cuba y ahí ya a partir de ese momento seguimos juntos, aunque ella tenía que venir más seguido aquí al Uruguay, que todavía podía entrar, porque vivían mi suegra y mi madre. Y entonces, bueno, aunque estaba mi hermano también, pero el hermano de ella murió, y estaba mi hermano que se ocupaba de mi madre y ella se ocupaba de mi suegra, pero también los dos se ocupaban de las dos, ¿no? Porque, bueno, eran muy mayores las dos, ¿no? Las dos murieron arriba de los 80 años, 83, 85, yo qué sé. Bueno, después cuando las viejas desaparecieron, entonces ella se quedó conmigo en los lugares donde yo iba desfilando. Mi mujer no piensa políticamente igual que yo, por ejemplo, pero bueno, admite mis avatares políticos, ¿no? No, tampoco me ha hecho guerra en ese sentido. Incluso somos bastante diferentes, ¿no? Por eso no nos hemos aburrido, creo yo, en el matrimonio, porque hasta las lecturas, ella tiene otro tipo de lecturas que las mías. Pero bueno, hemos sabido sobrellevar las diferencias y hasta ahora creo que lo principal es el afecto, que sí que siempre ha existido, ¿no? Y hemos sobrellevado juntos las dificultades. Uno tiene que irlo enfrentando, ¿no? Y yo pienso que alguien que tiene, por ejemplo, creencias religiosas sinceras, que verdaderamente cree en una vida posterior, creo que tiene más consuelo, digamos, ¿no? Por ejemplo, un católico, pienso que un católico, un cristiano en general, ¿no? Incluso los musulmanes, yo qué sé, creen en otra vida, con recompensas, con castigos, yo qué sé, con lo que sea, pero en una continuación, ¿no? Yo soy ateo, de modo que no tengo ese consuelo, ¿no? Nadie, hasta ahora, no sé, antes me decían agnóstico, que el agnóstico es el que no lo han convencido verdaderamente de que exista una sobrevida, de que exista Dios. Pero yo creo que incluso en mi último libro hay un poema que habla de mi transición, ¿no? Desde que me bautizaron y primera comunión hasta mi actual estado, que yo califico de ateísmo, ¿no? O sea que nadie me ha convencido, ni me he convencido yo mismo de que haya algo después de la muerte. Entonces, la muerte entonces asume una dimensión más importante, ¿no? Más trágica, pero que no exime de cierta curiosidad. Yo, muchas veces, ante la muerte uno tiene una cosa de miedo, una cosa de preocupación, pero también de curiosidad. Y si hay algo, bueno, a mí no me ha convencido que haya algo, pero ¿y si hay? ¿No? O sea que eso es una zona de curiosidad que la tengo. Y hay soledad que viene por desengaños, por golpes que da la vida en determinado momento, y que hay momentos en que el ser humano quiere estar a solas consigo mismo, o con Dios en el caso de que tenga una creencia, ¿no? Porque hay soledades acompañadas, como es la de un monje, la de una monja, yo qué sé, ¿no? De clausura, cosas por eso. Están en soledad, no ven a nadie, pero ellos se comunican con Dios, ¿no? O sea que es una soledad acompañada. Pero hay otros que no tienen compañía en su soledad y solamente tienen su diálogo con su conciencia, ¿no? Que yo creo que esa es la única religión a la que yo adhiero, a la religión de la conciencia. La relación amorosa de los jóvenes es distinta, ¿no? Empezando por el baile, ¿no? Una cosa era bailar el tango, que era como un diálogo de los cuerpos, ¿no? Y a bailar ahora el rock, que es una cosa alejada uno de otro, ¿no? Yo creo que el tango se prestaba más al amor, ¿no? O el bolero, ¿no? Eran ritmos más lentos, yo qué sé, ¿no? Empezando por ahí. Las letras de las canciones.
mismo las letras de los rockeros, ¿no? Con todo el respeto que me puedan merecer, pero a veces son una línea, a veces más bien estúpida, que se repite hasta el infinito, ¿no? En cambio, yo que sé, el tango, el bolero, eran otras, podían ser letras cursis, melosas, lo que fueran, ¿no? Pero cosas que decían algo, o la canción popular, que tuvo que ver ya con razones políticas, también decían algo, denunciaban algo, ¿no? Que ahí hubo una dicotomía que fue peligrosa, ¿no? A veces se pensaba que si el mensaje político era revolucionario, no importaba que la canción fuera mala, ¿no? Cuando yo creo que si el envase es malo, es torpe, va en contra del mensaje que pueda decir el contenido, ¿no? De modo que si es un poema político, una canción que trata temas políticos, un cuadro, primero la prioridad es para el arte, para la literatura, para la canción, lo otro viene después. Para que tenga validad lo otro, tiene que tener validad el envase en que va eso. Los jóvenes están, aparte que siguen yendo a los conciertos de rock y todo, pero están asistiendo masivamente a recitales de poesía. Pero a recitales de poesía o a recitales de cantantes cuyas letras dicen cosas y no siempre es el golpeteo del ritmo y nada más, ¿no? No es solo mi caso, ¿no? Porque hay, pero por ejemplo yo en México la última vez que estuve, que hace menos de un año, di un recital, nada más que yo leyendo poemas inéditos en ese momento, que después salieron en el libro, en el Palacio de Bellas Artes, que tiene una capacidad de 2.000 personas. Bueno, estaba repleto, tuvieron que habilitar 2 salas más con pantallas chicas, y luego tuvieron que habilitar el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, y después tuvieron que poner una pantalla gigante en la plaza, y llovía cántaros llenos de paraguas, y a mí me daba pena eso, ¿no? Pero había 4.500 personas en total, para un tipo que está leyendo poemas con su papel, ¿no? Y Sabines, que es un poeta mexicano muy bueno, que ahora está muy grave, pobre, había dado también un recital con 3.000 personas, ¿no? O sea, y hay otros poetas que llevan mucho público. Yo qué sé, mucho más de la mitad de ese público son jóvenes, ¿no? Y los tipos que se acercan para que uno les firme un autógrafo, y son jóvenes, la mayoría son jóvenes. De modo que hay un regreso de los jóvenes a textos más sustanciales, a textos que dicen cosas, ¿no? Yo creo que es que llega un momento en que los jóvenes pasan cierta edad y se dan cuenta que están ahí pataleando en el vacío, digamos, ¿no? Y les surgen preguntas y dudas y acuden a otra gente, a ver si encuentran allí la respuesta. Y se encuentra que tampoco nosotros tenemos la respuesta. Pero se sienten como acompañados por gente ya mayor, que ha pasado otra etapa de sus vidas, y se sienten mejor en ese sentido, que no están tan solos, ¿no? Son ciclos. A veces cuando hay gente así que se mete mucho en lo político a través de medios periodísticos o artísticos, entonces viene como una sobresaturación de esos temas y la gente se aburre un poco de eso, sobre todo cuando desaparece el motivo. Digamos, si una dictadura, bueno, después se dé paso a una cosa más o menos democrática, también hace menos necesario ese tipo de productos. Pero después entonces viene esa otra etapa de gente que escribe una poesía más esotérica, más misteriosa, o más lúdica, ¿no? Y bueno, y llega un momento que también se satura, una sociedad se satura, un conjunto de lectores se satura de ese tipo de poesía y pide una poesía más atenta a la realidad, sea política o no, ¿no? Pero más atenta a lo que pasa en la sociedad, a lo que pasa entre seres humanos. Y con el asma ahí tenemos una vieja relación, ¿no? Tengo 50 años de asmático. El asma me quedó como secuela de una fiebre tifoidea que tuve muy grave, y me quedó
me curé de la tifoidea, pero me quedó el asma, ¿no? Y bueno, el asma incluso ha sido tema de algunos de mis cuentos, ¿no? Uno que se llama El fin de la disnea. Y Carlos Martínez Moreno, que yo decía que fue muy amigo mío, que murió en el exilio en México, y él decía que los asmáticos éramos como una logia, ¿no? Porque nos reconocíamos de lejos, porque la mujer de él era muy asmática. Dice, vos cuando entras en casa te mirás con María Adela, ya saben cómo está el otro. Dice, ¿no? A ver si los dos están atacados de asma. Él lo llamaba la masonería del fuelle. Decía como que era bravo. Y hay algo de eso, ¿no? Hay como una cosa en que los asmáticos se reconocen entre sí, ¿no? También era inventado la medicina, esa curinal que me trajo algunos malentendidos, porque asmáticos que me llamaban para que diga dónde se conseguía ese remedio. Incluso una señora que tenía la madre asmática muy grave, y se enojó muchísimo conmigo porque no le dije cómo conseguir el remedio. Decía, pero señora, fíjese que dice cuento. Pero no, decía que eso era un engaño. Así que bueno. Yo creo que la borra del café. De Primavera con la esquina rota ha habido como 3 intentos que habían marchado bastante, pero después falló la parte de capital, que eso, que una película sale una fortuna. Yo creo que La Borra es una novela que... Andamios mismo también, pero La Borra me parece que se presta más. Creo que tenía que filmarla en Montevideo, claro, porque es muy montevideana. Y después están las películas de Subiela, basadas o apoyadas con textos míos. Bueno, El lado oscuro del corazón. Primero yo no sé de memoria ningún poema mío, ni de otros, no sé poemas de memoria. Y me costó aprenderme ese poema, El corazón coraza, aunque es un poema relativamente corto, aprenderme en alemán mi poema, ¿no? Y era una broma linda que yo aparecía leyendo un poema mío en alemán. Y fue bueno porque trabajó con un equipo de gente joven, muy agradable, muy bien, ¿no? Y en el momento de la filmación hubo una experiencia linda, porque la que hacía de prostituta era una muchacha, una actriz de teatro independiente en Argentina. Y entonces él nos dio las instrucciones como director, ¿no? Yo tenía que ir primero a la barra y tomar una copa, y después moverme hasta donde estaba, en una mesa, la mujer. Y entonces yo le empezaba a decirle el poema en alemán, y que entonces ella tenía que poner una cara extraña, como diciendo, este tipo que viene a hablarme en alemán aquí, ¿no? Bueno, y así lo hicimos. Y entonces él quedó muy contento con eso. ¿Y ustedes qué le parecen? Y a mí me parece bien. Y ella dijo, no, a mí me parece que no está bien. ¿Por qué? Dice, porque ella no sabía de qué trataba el poema, a propósito, ¿no? Dice, porque aunque yo no sé de qué trata ese poema, pero sé que es un poema me dio la impresión que era un poema de amor. Dice, y hasta a una prostituta le gusta que le digan un poema de amor. Dice, aunque sea en alemán. Y entonces Subiela lo consideró muy sensato. Y se filmó de nuevo, donde ella ponía una expresión distinta, ¿no? De extrañeza, pero simpática, digamos, ¿no? Y esa segunda versión fue la que aparece en la película. Y después en la otra, Despabilate amor, ahí no intervengo como actor. Pero entonces ahí todos los poemas que aparecen en Despabilate amor son míos, ¿no? Y él es muy hábil en meter los poemas que no desentonan en la anécdota. En ese sentido es formidable, porque es toda una proeza basar una película en poesía en vez de un texto narrativo, ¿no? Con el que he trabajado mejor es con Favero, ¿no? Con Favero nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien, y a pesar de que, bueno, su vinculación con Nacha ha terminado, ¿no? Pero yo sigo vinculado a él, e incluso estamos preparando un disco que se llama, ¿cómo es? Canciones nobles y sentimentales. Pero hace ya como 2 años que lo estamos preparando, ¿no? Algún día saldrá. Algunas de las canciones, hay una que canta Adriana Varela, ¿no? Y hay otra que creo que Andrea Tenuta también canta alguna. Pero bueno, vamos a ver
cuando esté pronto. Y también con Serrat he tenido una buena relación, hicimos un disco juntos también, el Sur también existe, que se le ocurrió a él, ¿no? Porque dice que en varios lugares de América Latina donde había venido a cantar, siempre le regalaban un inventario, el libro mío, un inventario. Entonces al final se puso a leer los poemas. Y entonces, tanta insistencia tenía, dice, no sé cuánto inventario en la casa. Y se encontró que podía haber una cosa de canciones con esas letras. Y entonces fue que me habló, no nos conocíamos. Me habló, a mí tuve que pensarlo bastante, ¿no? Porque él quería determinados temas que estaban en el inventario, pero que los transformara en letras de canciones, porque yo, sobre todo en esa época, escribía mucho en verso libre. Y claro, los poemas en verso libre no son para cantar, ¿no? Aunque Favero había hecho con los poemas de la oficina, que estaban en verso libre, y hizo canciones, pero no es lo más frecuente. Las canciones se hacen sobre poemas que tienen rima, ¿no? Y un metro bastante tradicional. Y bueno, entonces empecé a hacer pruebas y cosas, trabajamos mucho con eso. En varias ciudades, en Barcelona, Madrid, Montevideo, Buenos Aires, a medida que nos íbamos encontrando. Y al final salió el disco. Yo creo que salió bien. Mi rutina de trabajo es lo que me dejen, el tiempo que me dejen. Esa es mi rutina de trabajo. Puede ser de mañana, de noche. En Madrid, generalmente, no es la hora que me gusta más para trabajar. A mí, la hora que me gusta más trabajar es de mañana, pero casi nunca puedo trabajar de mañana. En Madrid trabajo de noche, y a veces hasta las 2, las 3 de la mañana, porque a esa hora no suena el teléfono, no hay entrevistas, y estoy más tranquilo, pero también está todo el peso del día y uno le viene el sueño, o está cansado, que no es el momento mejor, pero a veces es el único que me queda. O a veces cuando me voy de vacaciones, ¿no? Hay muchos de los últimos libros, buena parte de ellos los he escrito en un lugar de Mallorca, que generalmente no digo cuál es, para que me dejen tranquilo. Y voy allí y doy de 3 a 4 semanas, estoy en el mes de junio casi siempre, que es pleno verano allí, ¿no? Y hay un hotelito ahí que hace 14 años que vamos en junio ahí. Y entonces ya somos como de la familia en ese hotel. Y es un hotel muy sencillo, que en la habitación no tiene ni televisión, ni barcito, nada, o sea que es muy modesto, pero tiene como una terraza que entra en la playa, ¿no? Y ahí ponen sombrillas y mesitas. Entonces ahí me llevo mi notebook, mi computadora chiquita, y ahí escribo. Aunque poesía nunca escribo, el original de poesía nunca lo escribo en la computadora. Pero yo corrijo muchísimo. Entonces yo, por ejemplo, un cuento lo escribía a mano también al principio, lo escribía después a máquina, tenía una Olivetti. Después hacía una cantidad de correcciones en eso, lo volvía a pasar a máquina. Un cuento yo lo pasaba 8 veces, lo menos, a máquina. En cambio ahora con la computadora es mucho más fácil hacer las correcciones, ¿no? Y verlo impreso, porque bueno, uno hace las correcciones y lo imprime, porque siempre se ve más claro sobre el papel en blanco y negro que en la pantalla, ¿no? Y bueno, hay que hacer tal corrección, saco este párrafo, agrego otro, bueno, pero en la computadora. Bueno, ahora estoy escribiendo un libro de cuentos, ¿no? Que tengo ya 23 cuentos, ¿no? Pero no son tantas páginas como promete el número, porque la mayoría son cuentos cortos, de 6, 8 páginas. Hay uno solo que tiene 25 páginas y otro que tiene 15. Pero todavía le faltan muchos meses al libro, a lo mejor un año para estar terminado, ¿no? Ya hace como 2 años que lo vengo escribiendo, pero con el cuento no me pasa como con la poesía, que siempre estoy más o menos listo. Con el cuento a veces me paso 2 meses sin escribir un cuento, ¿sí? Sin empezar con un cuento. Ahora tengo 2 o 3 ideas que andan ahí trabajando, que bueno. Pero mi próximo libro será un libro de cuentos.